Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente congregados en su nombre y por el privilegio de poder adorar juntos al nombre de nuestro bendito Señor y Salvador. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, y vamos a ver los versos 1 al 5. Abra ahí su Biblia, por favor. Primera Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5. Dice así la Sagrada Escritura. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Bendito Dios, en esta mañana una vez más venimos a su presencia, pidiendo, Señor, en su misericordia, usted perdone todos nuestros pecados y nos santifique, nos permita en esta hora estar en comunión. Señor, estamos adorando, hemos adorado a través de los cánticos, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestras ofrendas, Señor. Pero en esta hora venimos ante usted, Señor, para que a través de su palabra hable a nuestros corazones, nos cambie y nos transforme a la imagen de Cristo. Y para esto nadie es suficiente. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que Él sea el Maestro que nos guíe la verdad en esta mañana y que use esta palabra para transformar nuestras vidas y para transformar, Señor, nuestra manera de pensar y para moldearnos a la imagen de Cristo. Lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. No importa cuánto dinero falso uno pueda tener, uno podría tener $1.000.000 en dinero falso. Al final, el dinero falso carece de valor, ¿cierto? Cuando usted tiene el dinero y lo lleva ante las autoridades, los billetes falsos carecen de valor porque no tienen el respaldo del gobierno federal. ¿Sabe? Un buen falsificador, una persona que es especialista en falsificar billetes, puede engañar a muchas personas y puede hacerles pensar que sus copias son billetes legítimos, son buenos, porque las puede hacer tan perfectas, tan bien, que se parezcan tanto a los billetes verdaderos que la gente crea que realmente son genuinos. Pero eventualmente, cuando el dinero falso sea llevado ante las autoridades que son competentes y que pueden evaluar, se determinará que ese dinero es falso, que carece de valor y será destinado a la destrucción. Y es importante que meditemos en esta analogía. ¿Por qué? Porque asimismo, un falso evangelio y las falsas doctrinas bíblicas carecen de valor. ¿Por qué? Porque no cuentan con el respaldo divino. No cuentan con el respaldo divino. Aquellos que predican un falso evangelio, aquellos que promueven falsas doctrinas, pueden creerlas ellos mismos y pueden persuadir a muchos otros de que también crean estas falsas enseñanzas. Sin embargo, en última instancia, no hay salvación en un falso evangelio ni en las falsas doctrinas. Y todos
aquellos que las reciben, todos aquellos que las crean, serán hallados falsos creyentes y destinados a la destrucción eterna. Y es por eso que Pablo hace aquí una importante advertencia a la iglesia. Pablo nos da aquí, en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5, 5 enseñanzas críticas sobre la apostasía. 5 enseñanzas críticas sobre la apostasía. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, en estos versos veremos la predicción en el verso 1, la primera parte, la procedencia en el verso 1, la segunda parte, los promotores en el verso 2 y las prohibiciones en el verso 3, la primera parte, y finalmente las perversiones de la apostasía en la segunda parte del verso 3 hasta el verso 5. ¿Hasta dónde vamos a llegar hoy? No tengo idea. Vamos a tratar de llegar hasta el final, si podemos, pero quién sabe. Vamos a empezar con la predicción de la apostasía. La predicción de la apostasía empieza en el verso 1. Pablo inicia diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Bien, pero el Espíritu dice claramente. Fíjense, la conjunción pero ahí es lógica y es transicional. ¿Qué significa? Venimos de los versos finales del capítulo 3, donde se dio una declaración de fe ortodoxa, donde una confesión de fe, el misterio de la piedad, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ahora hay una transición y Pablo va a hablar sobre falsas doctrinas, doctrinas de demonio. Ese es el título que le puse al mensaje de hoy, doctrinas de demonio, porque así como Pablo habla del misterio de la piedad, también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 se habla el misterio de la iniquidad. Bien, existen doctrinas verdaderas y existen doctrinas falsas. Y es importante que como iglesia estemos enfocados en eso. Existen las doctrinas de Cristo y existen doctrinas de demonios. Bien, fíjense, aunque la apostasía es algo que obviamente debe entristecernos, es algo que tampoco debe escandalizarnos ni sorprendernos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta es una predicción de que habrá apostasía. Es una predicción de que habrá apostasía. Es una profecía de que ocurriría la apostasía. Fíjense, dice, el Espíritu dice en palabras claras, sería una traducción, ¿ok? El Espíritu dice en palabras claras que habrá apostasía. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo que sucedería? Ahí en el verso 1 dice que en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Ahora, quiero explicar algo porque nosotros pensamos quizás cuando leemos esto, podemos pensar que se está refiriendo al último tiempo cuando ya Cristo regrese, ¿verdad? Pero bíblicamente no funciona así. El término, la expresión los últimos tiempos, si vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, iniciaron con la primera venida de Cristo. Los últimos tiempos iniciaron con la primera venida de Cristo. Estos que estamos viviendo son los últimos tiempos. ¿Bien? Y existen muchos versos que corroboran esto que les estoy diciendo. Usted puede ver, por ejemplo, en Hebreos 1:2, Hebreos 9:26, 1 Juan 2:18. Y voy a leer nada más que uno solo porque obviamente por cuestión de tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20, dice Primera de Pedro 1:20, porque Él, hablando de Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo sería el Cordero que vendría a sacrificar, a dar su vida para redimirnos del pecado, ¿verdad? Pero se ha manifestado, ¿cuándo? En estos últimos tiempos, por amor a vosotros. O sea, con la venida, el advenimiento de Cristo inicia
lo que se conoce como la última era o la era de la iglesia, los últimos tiempos. Bien, en la eternidad pasada, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios había planeado la redención. Usted puede ver eso en Efesios capítulo 1. Dios había planeado redimirnos, rescatarnos, bien, por medio de Jesucristo. Y los últimos tiempos abarcan toda esta era de la iglesia, bien, iniciaron con la primera venida del Mesías, de Cristo, y van a continuar hasta su retorno, bien. Así que esta profecía indica que esto que se nos advierte aquí es algo que sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y va a suceder en el porvenir. Ahora, de hecho, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que al final de esta era también de la iglesia se incrementará, se multiplicará, se hará más y más evidente. Bien, usted puede ver eso en Mateo 24:12, en 2 Tesalonicenses 2 al 3 y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Ahora, el punto es que tanto Jesús, Pablo, Timoteo tuvieron que lidiar con la apostasía. Todos ellos. Bien. Por lo tanto, y este es el punto de Pablo aquí, y es lo que Pablo nos enseña también a nosotros, nosotros también debemos esperar que de entre nosotros mismos algunos apostatarán de la fe. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. De entre nosotros mismos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué significa esto? Porque he estado usando la palabra apostasía. Estoy seguro que si pregunto esto, entre varias personas va a haber diferentes ideas. Bien, ¿qué significa esto? ¿Sabe? La palabra traducida apostatar o apostatarán aquí en el griego, afistemi, significa alejarse de, apartarse de. ¿Ok? Ahora, el artículo definido antes de la palabra fe sugiere que no se refiere a la fe como el acto de creer, sino que se está refiriendo al cuerpo de doctrinas fundamentales del cristianismo. Bien. Las doctrinas que son esenciales para tener una fe salvífica. Aquellas verdades esenciales como que Cristo es Dios y hombre. Las verdades que confesamos, ¿verdad? De que Dios se hizo hombre en Cristo y de que a través de Él está la salvación. Son doctrinas fundamentales del cristianismo. Por tanto, un apóstata, y es importante que usted preste atención, un apóstata son personas que en algún momento profesaron creer en el verdadero evangelio, creer las verdades reveladas en la palabra de Dios, pero luego abandonan la fe bíblica que ellos habían profesado tener por seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Sabe? Eso era lo que Pablo temía que hubiera ocurrido en la iglesia de Galacia. No sé cuántos han leído la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, los versos 6 al 10, donde Pablo dice, ¿quién lo llevó a creer un evangelio diferente? No es que haya otro, es que algunos los pervierten del verdadero evangelio de Cristo. Bien, siempre van a existir personas que van a dar una respuesta temporal al evangelio, pero que no tendrán una fe genuina. Bien. Jesús, el mismo Señor Jesús, el maestro por excelencia, el predicador de los predicadores, ilustró esta verdad en la parábola del sembrador. No sé cuántos los han leído. La parábola del sembrador. Cuando él dio la parábola no la entendieron y él tuvo que explicarla, y en su explicación Jesús
dijo lo siguiente en Lucas 8:13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué cosa? Sucumben. ¿Qué significa? Apostatan de la fe, abandonan la fe. ¿Por qué? Porque su fe no era genuina, no era real, no era auténtica, no era salvífica. ¿Bien? O sea, muchas personas hacen una profesión de fe emocional y superficial. Emocional y superficial. ¿Sabe? Lamentablemente hoy eso es uno de los métodos que se usan para llenar las iglesias. Se pone música de trasfondo con juego de luces y cosas y se empieza a manejar las emociones para que la gente acepte a Cristo. Ven aquí al frente y vas a ser salvo. Y mucha gente sin entender el evangelio, sin entender la demanda de Cristo, cree que han aceptado a Cristo. Y su fe no es más que eso, algo emocional, algo superficial, ¿verdad? Solo aceptan los hechos de la palabra mentalmente. Pero luego cuando llega la prueba, cuando llega el momento de mostrar la fe, ahí realmente, obviamente se demuestra que su fe fue una profesión de fe no genuina, ¿verdad? Quiero aclarar algo, esto no significa que estas personas perdieron su salvación, porque esto es una confusión. Hay personas que creen que un creyente genuino puede perder su salvación. ¿Sabe? Eso es un error teológico grave. ¿Por qué? Porque ninguna persona gana la salvación. Usted no ganó su salvación, la salvación es un regalo, un don de Dios. Y usted no hizo nada para merecerla. La salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por nosotros. Recuerdan en Juan 10 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y no perecerán ¿cuándo? Jamás. Jamás. Bien. Por tanto, un apóstata no es una persona, un creyente genuino que perdió su salvación. Porque como vimos ahí con lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador, eran personas que no eran creyentes genuinos, por tanto no había nada que perder, porque nunca fueron salvos. ¿Entendió el punto? Nunca fueron salvos. ¿Ok? Y vamos varios ejemplos de personas apóstatas. Los vemos en el Antiguo Testamento, pero también los hay en el Nuevo Testamento. ¿Sabe? En Juan 6:66, ¿sabe? Estaba predicando Jesús, el más grande de los predicadores que haya existido. Y muchas veces, a veces las personas piensan que si nosotros fuéramos mejores, tuviéramos mejores argumentos, pudiéramos convencer más a la gente. Yo quiero que te entiendas, el único que trae convicción de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. No importa cuán bonito pueda hablar un predicador, no importa cuántos argumentos pueda dar un predicador. ¿Sabe? Jesús fue el mejor maestro, el mejor predicador que ha asistido en la historia. Y note lo que dice aquí. Jesús terminó una predicación y habló sobre la elección y habló sobre la responsabilidad humana. Y se nos dice en Juan 6:66 que cuando Jesús terminó de dar este mensaje, dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Lo ve ahí? O sea, mucha gente que creía supuestamente que seguía a Jesús, que eran discípulos de Jesús, cuando empezaron a oír las demandas de Jesús, dijeron, paticas, ¿para qué la quiero? Y se fueron. Se fueron. ¿Ok? Se apartaron. No eran genuinos discípulos de Cristo. Tenemos muchos pasajes más. Tenemos, por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, tenemos a los dos que Pablo tuvo que expulsar de la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro, ¿recuerdan? Y en 2 Timoteo 4:10 tenemos a Dimas. Tenemos muchos ejemplos de apostasía. Y el punto que quiero que usted entienda es esta. En primer lugar, y esta es la pregunta que yo quiero que usted se haga hoy aquí. ¿Es mi fe genuina? ¿Es mi fe genuina? Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos
que Cristo está en vosotros. Hoy, no es una profesión de fe que yo hice hace 10 años. No, Cristo habita por la fe en mí. ¿Camino yo con Cristo? ¿Es Cristo mi Señor y mi Salvador realmente? ¿Estoy caminando con Cristo? Una mera profesión de fe no garantiza la posesión real de la fe salvífica y la vida eterna. El hecho de que una persona ha venido aquí al frente, como llaman algunos esto, el altar, y yo quiero que usted entienda, esto no es un altar, porque aquí no se sacrifica a nadie. El altar estaba en el Antiguo Testamento y el altar era donde se hacían los sacrificios. Pero para nosotros no hay sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo hizo, mediante un sacrificio, hizo perfecto para siempre los santificados. En nuestra iglesia no existe un altar. ¿Ok? Cuando usted va a la iglesia católica, usted ve que tienen un altar para celebrar la misa, en la cual se hace un sacrificio que dicen ellos que es incruento. Nosotros no tenemos un altar, tenemos un púlpito donde se proclama la verdad de la palabra de Dios, que es la que transforma los corazones. ¿Entiende eso? Por tanto, apostatar no significa que un creyente genuino que tenía una fe salvífica puede perder su salvación. Y déjame decirte, eso es imposible. Un creyente genuino nunca perderá su salvación. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es Dios quien otorga la salvación y es Dios quien preserva a aquellos que van a ser salvos. La obra de salvación la inicia Dios y la perfecciona Dios. No nuestro esfuerzo humano, no nuestras habilidades humanas. Hablando de sus ovejas, Jesús dijo, Juan 10:28, voy a repetir el mismo texto que les di ahorita. Habla de sus ovejas verdaderas, ¿ok? Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora yo quiero que usted entienda. ¿Entiende el concepto de eterno? ¿Sabe lo que es algo eterno? ¿Qué es algo eterno? Algo que no tiene límite, no tiene fin, ¿cierto? Por tanto, si se nos da vida eterna, significa que se nos da una vida que no tiene fin, no tiene límites. ¿Entendió eso? Eso es algo que tenemos que entender. Las personas que dicen que se puede perder la vida eterna están diciendo algo que es una estupidez, es una contradicción. Porque si se pierde, no es eterno. Aquello que se pierde, aquello que acaba, aquello que termina, no es eterno. Por tanto, eso es una idiotez, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. Y note lo que dice Jesús después. Y jamás perecerán. ¿Cuándo van a perecer? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién sostiene al creyente? Es la fuerza de Dios. Es la mano de Dios. No eres tú, no es tu fuerza la que te sostiene. Tú no eres realmente un creyente genuino porque tu fuerza, yo soy el bárbaro de la película. No, ¿verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. Note lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio. ¿Sabe que usted es creyente porque Dios lo escogió a ustedes antes de la fundación del mundo? Dice Juan 6. Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Juan 6 lo dice 4 veces en Juan capítulo 6. Si no le fuera dado del Padre. Usted es una ofrenda del Padre al Hijo. ¿Entiende eso? Mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Que todos. Y note lo que dice Jesús después. Y nadie las puede arrebatar de la mano de él. Entonces, ¿quién lo sostiene a usted? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, bueno, pero si yo brinco de la mano de Dios, no seas anormal. ¿Has visto alguna vez el tamaño de la mano de Dios? ¿Tú has visto las manos de Dios? Nadie puede escapar. ¿Sabe que Dios sostiene el mundo con sus manos? ¿Cuán grande puede ser el brinco que tú puedas dar para salir de las manos de Dios? Es imposible. ¿Ok? El punto que quiero hacer, amado hermano,
es que nuestra seguridad eterna está en Dios. No en ti, no en mí, no en mi fuerza, no en mis capacidades, no en lo inteligente que yo pueda hacer, no en lo sabio que yo pueda hacer, no en mi propio esfuerzo humano, no en mis obras. Nuestra seguridad eterna está en Dios, quien tiene el poder de mantenernos a salvo. Solo Él. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de Dios? ¿El diablo? ¿Cree usted que el diablo tenga poder para ir en contra de la voluntad de Dios? Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni ángeles, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, ni usted, ni el diablo, ni todos los demonios del mundo tienen poder para vencer a Dios. Nadie. ¿Sabe? Pablo dijo algo que es crítico para los creyentes genuinos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido o estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién fue el que comenzó en vosotros la buena obra? Fue Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y el que nos lleva a entender que necesitamos la salvación que Dios nos provee en Cristo. ¿Bien? El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice a continuación? La va a abandonar, ¿verdad? ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Lo vio ahí conmigo? ¿Bien? Lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que cuando Dios comienza la obra de salvación en una persona, Él la va a terminar, Él la va a completar. ¿Sabe? Usted y yo iniciamos muchas cosas que no completamos. ¿Cierto? Muchas cosas iniciamos y las dejamos a medias. Pero Dios no. Dios no se frustra. Dios nunca se equivoca. Dios nunca hace nada errado. Bien. ¿Sabe? El verbo que usa ahí Pablo para decir perfeccionar está enfatizando la seguridad eterna del cristiano. La seguridad eterna del cristiano. Está diciendo, Él la va a llevar a la culminación. Él la va a completar. No la va a dejar a medias. ¿Entendió eso? Ahora, en cambio, una profesión de fe falsa va a quedar expuesta. Va a quedar expuesta. ¿Cuándo? Cuando el falso creyente abandone la palabra de Dios, abandone a Cristo y el compañerismo de la iglesia. Vea lo que dice 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Fíjense, solamente aquellas personas que han nacido genuinamente de nuevo, aquellos que son realmente transformados, van a permanecer en la fe, en la comunión y en la verdad. Dice 1 Corintios 11:19, 2 Timoteo 2:12, Marcos 13:13 y Hebreos 3:14. Y lo que está diciendo aquí la Escritura, lo que está diciendo Juan aquí, es que aquellos que se apartan simplemente son expuestos como falsos creyentes. Falsos creyentes, personas que hicieron una falsa profesión de fe. Ahora, hemos examinado la predicción de la apostasía. La apostasía va a ocurrir, está ocurriendo, ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Bien, vamos a ver en segundo lugar la procedencia de la apostasía. La procedencia de la apostasía. En la segunda parte del verso 1, dice así: prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ve conmigo? Fíjense, Pablo expone aquí la procedencia de la falsa doctrina, del falso evangelio. Pablo expone aquí el origen, la fuente, la procedencia de las falsas doctrinas, del falso evangelio.
Fíjense, la expresión prestando atención es la traducción de un verbo griego que significa dar oído, prestar atención. Y se refiere a algo más que simplemente escuchar. O sea, no significa que las personas que siguen esto simplemente lo escuchan. No se trata solamente de escucharlo. Bien, implica asentir, o sea, dar el consentimiento, dedicarse a, aferrarse a algo. Es cuando las personas están pegadas a eso, ¿ok? Están conectadas con eso y lo quieren para sí. Están aferrados a eso, como si fuera la verdad. Bien, y el tiempo presente demuestra que una persona apóstata se aferra continuamente a las enseñanzas falsas, a las enseñanzas demoníacas. Esa es ahí están aferrados, esa es su prioridad. Bien, ellos entienden intelectualmente el Evangelio y pueden afirmar exteriormente que se identifican con la fe cristiana, pero debido a que son personas que no son creyentes genuinos, o sea, sus corazones no han sido regenerados, no han sido transformados y no tienen el Espíritu Santo en ellos, como dice Judas 19, ellos son atraídos y seducidos, dice la Escritura, por espíritus engañosos. Ahora, ¿cuál es el punto que Pablo nos está enseñando aquí, amado hermano? ¿Cuál es la procedencia de la apostasía? La apostasía procede de Satanás, el padre de mentira. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Y la apostasía procede de él. Bien. Y no solamente de él, sino también de sus demonios. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la procedencia, el origen de la falsa doctrina, del falso evangelio. Proceden de los demonios engañosos que inventan estas falsas enseñanzas para confundir y para seducir a los hombres. ¿Sabe? La Biblia nos dice que Satanás es un mentiroso y que con su astucia, dice 2 Corintios 11:3, engañó a Eva. Bien, es un mentiroso y con su astucia engañó a Eva. Voy a citar las palabras del expositor reformado Philip Graham Rake. No sé si mencioné bien su nombre, pero algo así parecido. Dice Philip Graham que Satanás fue el primer teólogo liberal. Satanás fue el primer teólogo liberal. Su objetivo particular es persuadir a la gente que la teología verdadera es falsa y la falsa teología es verdadera. Si la estrategia favorita de Satanás es el engaño, se deduce que la iglesia corre un peligro real de ser engañada por una falsa doctrina. Alguna teología es tan mala que se puede detectar a una milla de distancia. Pero la mayoría de las doctrinas falsas contienen suficiente verdad como para resistir la detección. Las herejías más peligrosas a menudo suenan más como cristianismo auténtico. Lo que está diciendo es, amado hermano, es que usualmente si alguien viene y se para y dice Cristo no es Dios, nosotros inmediatamente vamos a saber que esa persona no es un creyente genuino. Si alguien dice que la Biblia no es la palabra de Dios, vamos a saber que esa persona no es un creyente genuino. Pero si alguien viene y dice algunas cosas que tienen una parte de verdad y una parte de error, ahí es donde podemos confundirnos. Hay personas que dicen, por ejemplo, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y mucha gente dice, amén, sí. No, eso es un error. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la
palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Un término cambia todo el sentido de lo que se dice. Bien, y tenemos que entender, eso es lo que hacen esta gente. Confunden a las personas. Perdón. Usan estrategias para engañar, ¿verdad? La Biblia nos enseña, amado hermano, que Satanás y los demonios son, escuche bien, los autores de las falsas doctrinas y del falso evangelio. ¿Escuchó eso? Satanás y sus demonios son los autores de la falsa doctrina y del falso evangelio. Y siempre va a haber personas que la crean. Y no solamente que la crean, sino que promuevan, que enseñen esos errores. Ahora recuerde lo que aprendimos la semana pasada. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Recuerda eso? Columna y baluarte de la verdad. O sea, depositaria y guardiana de la verdad. Por tanto, la iglesia debe estar, los creyentes, nosotros debemos estar conscientes de las insidias, dice Efesios 6:11. Insidia, o sea, Satanás es insidioso, ¿ok? Es engañoso. Y de los ardíes, o sea, las estrategias, dice 2 Corintios 2:11, que usan Satanás y los demonios para engañar, para confundir, para tergiversar la verdad, para llevarnos tras el error. Bien. Deberíamos ser, todos nosotros como los creyentes de Berea, que cuando Pablo estaba predicando, ellos examinaban toda la predicación a la luz de la Escritura para ver si Pablo realmente estaba enseñando la palabra de Dios. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 17, versos 11 y 12. Y el punto que quiero hacerle, amado hermano, en esta mañana, es que un cristiano que es maduro, un cristiano maduro, va a escoger cuidadosamente los predicadores que escucha. Yo no escucho a cualquier predicador. A veces escucho a algunos, pero simplemente para ver qué nuevas herejías están, aunque las herejías son las mismas siempre, lo que hacen es reciclarse, ¿verdad? Pero hay que escoger cuidadosamente cuáles son los predicadores que escuchamos, cuáles son los libros que leemos y cuál es la iglesia de la cual formamos parte, somos miembros. ¿Por qué? Porque sabemos que las falsas enseñanzas que contradicen la verdad de la Escritura proceden de demonios y obviamente nos ponen en el riesgo de ser confundidos por el error. Por tanto, debemos tener sumo cuidado en lo que leemos, lo que oímos, lo que aprendemos. Ahora, hemos examinado la procedencia de la apostasía. La procedencia de la apostasía. Y vamos a ver en tercer lugar, vamos a ver los promotores de la apostasía. Los promotores de la apostasía. En el verso 2 dice Pablo, mediante la hipocresía de mentirosos. ¿Lo veis conmigo? En el verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos. Fíjense, aunque las falsas doctrinas proceden de ¿quién? De Satanás y los demonios. Los promotores, ¿quiénes son? Los falsos maestros y los falsos creyentes. ¿Me escuchó? Los promotores son los falsos maestros y los falsos creyentes. Yo quiero que usted entienda algo. Satanás y sus demonios están enfrascados en difundir falsas doctrinas. Y sus ministros ya están en las iglesias. ¿Me escuchó? Es importante que entendamos esto. El mismo apóstol Pablo tuvo que decirle a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque los tales son falsos apóstoles. ¿Lo veis? Obreros fraudulentos que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, vea lo que dice el verso 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores o sus ministros también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ahí se nos dice, ¿sabe? Satanás se disfraza engañosamente como un mensajero de la verdad. ¿Bien? Como un mensajero de la verdad. Por tanto, no sorprende entonces que sus emisarios, los falsos maestros, también lo hagan. Ellos promueven el error, la falsa doctrina, las doctrinas diabólicas. Pablo expuso directamente aquí a los falsos apóstoles de su época. Los llamó por nombre. ¿Bien? Y los expuso como lo que realmente era, emisarios de Satanás y promotores de herejías. ¿Sabe? Hay personas que dicen hoy, no diga los nombres de los falsos maestros. Hay que decirlos para que todo el mundo sepa quiénes son los falsos maestros. Hay que exponerlos para que las ovejas no vayan tras sus voces. El objetivo de estos falsos maestros es seducir a la gente y hacer que ellos se aparten de la fe verdadera. Yo quiero que te entienda, todo falso maestro es un emisario de Satanás. ¿Entendiste eso? Todo falso maestro es un emisario de Satanás. El diablo es su padre. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y su voluntad es la que quieren hacer. Bien. El apóstol le repite a Timoteo en este pasaje, en el capítulo 4, la misma advertencia que ella le había dado varios años antes, casi como 12 o 13 años antes, a los ancianos de la iglesia, en Hechos capítulo 20, versos 29 al 30, él le dijo, fíjense, él había advertido ya a los ancianos de la iglesia sobre esto, él le había dicho en Hechos 20, 29 al 30, sé que después de mi partida, o sea, recuerden, Pablo fundó la iglesia y él se fue, ¿verdad? Y después llamó a los ancianos de la iglesia y le dijo, sé que después de mi partida vendrán, ¿qué cosa? Lobos feroces. Fíjense cómo llama aquí Pablo a los falsos maestros. ¿Cómo los llama? Lobos feroces. Bien. Entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, o sea, no perdonarán a las ovejas. Bien. No perdonarán a las ovejas. Verso 30. Y que fíjense lo que le dice, y que de entre vosotros mismos, recuerda, estaba hablándoles aquí a quiénes. A los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y le dice, de entre ustedes mismos, se levantarán, ¿qué cosa? Algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Eso fue lo que vimos en el capítulo 3. O sea, Pablo dio esta advertencia varios años atrás y ahora ya esta advertencia estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Bien. Pablo había advertido que muchos falsos maestros invadirían la iglesia. Y cuando él escribió esta epístola, ese peligro se había hecho realidad, se había concretado. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seducir, para arrastrar a los verdaderos creyentes, a los creyentes que son inmaduros espiritualmente, que no están cimentados en el conocimiento de Cristo a través de la Escritura. Bien, como dice Efesios 4:14. Es triste, es lamentable, pero debido a que muchos creyentes son como niños espirituales, como mismo pasó con los creyentes de Corinto, recuerda que Pablo les llama así, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, le llaman niños espirituales. Son personas que aceptan todo tipo de error doctrinal, interpretaciones seductoras que tergiversan las escrituras. Usted oye a la gente hoy, Dios me dijo que te dijera. ¿Sabe? Cuando alguien dice, Dios me dijo que te dijera, huye por tu vida. Porque Dios ya habló
y la palabra de Dios es la Escritura. Yo no necesito que nadie venga a decirme lo que Dios dijo. Yo sé lo que Dios dijo porque Dios ya habló alto, claro y fuerte en la única palabra que es inerrante, infalible y suficiente, que es la palabra de Dios, la Escritura. ¿Entiende eso? Lamentablemente mucho de lo que se predica hoy no es la Escritura. No es la Escritura. Y las personas se dejan seducir por enseñanzas que prometen lo que el mundo quiere escuchar. ¿Qué es? Dios te va a dar salud, Dios te va a dar riqueza, Dios te va a dar prosperidad. No vas a tener problemas. Ven a Cristo y todo te va a salir bien. Eso es lo que la gente quiere escuchar. No quiere que le digan, tú eres un pecador y a menos que te arrepientes de tu pecado y recibas a Cristo por la fe, vas a ir al infierno. Nadie quiere escuchar eso. ¿Cierto? Y Pablo nos da aquí algunas características por las cuales usted y yo podemos identificar los falsos maestros. Fíjense, Pablo dice en primer lugar que ellos se caracterizan aquí, en este verso, en primer lugar por su hipocresía. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? El término que usa Pablo ahí en el griego significa asumir un rol en una actuación dramática. O sea, es la idea de cuando un actor está actuando. Usted ha visto que cuando usted ve la televisión, el teatro, lo que sea, usted ve personas que están actuando y esas personas asumen un rol, están interpretando un rol que puede ser un malo, un bueno, y usted a veces le agarra odio, ¿verdad? Cuando es malo o le llama la atención cuando es bueno, pero en realidad no es la persona, es el personaje, es el papel que están desempeñando. ¿Entiende eso? Y lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que los falsos maestros son como actores. Son como actores. ¿Ok? Y la palabra lo que implica aquí es que ellos pretenden que son hipócritas, que lo que enseñan, que lo que dicen no es genuino, no es real, no tiene fundamento bíblico. ¿Ok? Los falsos maestros son buenos actores y son hábiles para engañar a los creyentes inmaduros. ¿Por qué? Porque su actuación es convincente. Ellos predican una cosa, pero practican otra. Bien. Le dicen a sus discípulos qué hacer, pero ellos no lo hacen ellos mismos. En segundo lugar, se caracterizan por ser, dice Pablo, mentirosos. Y el término ahí en griego significa hablar falsamente. O sea, lo que Pablo dice es que los falsos maestros son habladores de mentiras, hipócritas, engañosos. Y déjeme decirle, tristemente, Pablo dice aquí, puede ser pastor, puede estar en un púlpito, puede ser un anciano y ser un mentiroso. Ellos tienen apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo 3:5. Apariencia de piedad, o sea, aparentan ser piadosos exteriormente, pero no sirven a Dios, sino a Satanás. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento estándar de Satanás, dice 2 Corintios 11, 13 al 15. En tercer lugar, los falsos maestros se caracterizan porque tienen, dice Pablo, cauterizada la conciencia. ¿Sabe? El término ahí, en el griego, significa quemar con un hierro, cauterizar. Este término fue utilizado por el escritor médico y griego Hipócrates, de donde viene el juramento hipocrático. ¿Sabe? Que es el que hacen los médicos cuando se gradúan, ¿verdad? El juramento hipocrático. Y lo usó para referirse específicamente a eso mismo, a la cauterización. ¿Bien? Usted sabe que cuando se cauteriza algo, los nervios, las terminaciones nerviosas mueren y por tanto se vuelve insensible. Se vuelve insensible. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que son tan hipócritas que incluso se hacen insensibles. O sea, sus propias conciencias se insensibilizan por su desobediencia voluntaria a la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice en la Escritura que ella misma es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Ok? Esa es la función, transformar, no es como un martillo que nos golpea. Sin embargo, esta gente se vuelve tan insensible
que se vuelve de piedra, que ya no penetra, no transforma, no cambia, no hace efecto en ellos. ¿Entendió eso? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su conciencia se cauteriza, se vuelve insensible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen una obediencia voluntaria. Ellos aman la mentira y quieren vivir en la mentira. Y es por eso que pueden llevar su hipocresía adelante, porque sus conciencias están totalmente desensibilizadas. Por tanto, en esa condición están listos para cumplir las órdenes demoníacas, porque no sienten culpa ni remordimiento de difundir sus falsas doctrinas. Como dice Warren Wiersbe, un apóstata no solo está equivocado doctrinalmente, está moralmente equivocado. Moralmente equivocado. De hecho, es probable que cambiara sus enseñanzas para poder continuar con su vida pecaminosa y pacificar su conciencia. Creer y comportarse siempre van juntos. Yo le he dicho siempre, nuestro comportamiento viene de nuestras convicciones, de nuestras creencias, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda, los falsos maestros buscan hacer discípulos personales, no discípulos de Cristo. ¿Entiende eso? Ellos buscan personas que los sigan a ellos, que lo amen a ellos, que sean sus discípulos, no discípulos de Cristo. ¿Recuerdan cuál fue el más grande profeta del Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda quién fue? Juan el Bautista. ¿Sabe qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Cuando la gente empezaron a decirle, mira, tus discípulos se van tras Cristo. ¿Qué dijo él? No, yo no quiero que se vayan tras Cristo, yo quiero que sigan conmigo. No, él dijo, es necesario que Cristo crezca en ellos y que yo mengue en ellos. El rol de un pastor es llevar a las personas a una relación personal con Cristo, no consigo mismo. Ustedes no son mis discípulos, ustedes son discípulos de Cristo. Y ese es el rol de todo pastor, predicar a Cristo de tal manera que usted conozca a Cristo de manera personal y que usted pueda tener una relación personal con Cristo y pueda caminar con Cristo y que no dependa de mí, dependa de Cristo, quien es el Salvador. Por tanto, una de las marcas de un verdadero siervo de Dios es su honestidad y su integridad. O sea, un verdadero siervo de Dios practica lo que predica. Bien, practica lo que predica. Ahora, debo hacer una aclaración. Esto no significa que sea perfecto y que nunca peque. Porque si usted está buscando aquí un líder que nunca haya pecado, usted está buscando en el lugar equivocado. Juan dijo, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Todos nosotros tenemos todavía que batallar con el pecado mientras estemos en este cuerpo, estemos en esta carne. Pero un líder se esfuerza por vivir de una manera santa y se esfuerza por glorificar a Dios con su vida. Se esfuerza por dar un ejemplo digno de imitar y se esfuerza sobre todas las cosas por obedecer y por proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Amados, hemos analizado quiénes la promueven y ahora vamos a ver las prohibiciones. Ya estoy acabando, no se preocupen, denme 5 minutos más y ya termino. Las prohibiciones de la apostasía. Las prohibiciones de la apostasía. Está en el verso 3. Fíjense lo que dice. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. Fíjense, aquí tenemos algunas falsas enseñanzas que surgieron en Éfeso. Y también hubieron en Corinto. Los falsos maestros de Éfeso hicieron una combinación del legalismo judío con el dualismo griego. El dualismo griego. El dualismo griego decía que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Por tanto, negaban todo apetito relacionado con el cuerpo. Bien, decían que el sexo y la comida, el comer, era malo. ¿Ok? Por tanto, enseñaron que para ser santos, que para ser salvo, era imprescindible que el creyente viviera una vida de celibato, o sea, que nunca se casara. Ahora, imagínense ustedes si esto fuera verdad y nadie pudiera casarse, no hubiera iglesia, todo el mundo se hubiera muerto. ¿Ok?
Enseñar que el celibato hace una persona más espiritual que una vida de matrimonio es algo que es contrario a lo que la Escritura enseña. En primer lugar, yo quiero que usted entienda, fue Dios mismo quien instituyó el matrimonio. O sea, el matrimonio no es una institución humana. Dios instituyó el matrimonio cuando Él le dio a Eva a Adán. Esa primera unión fue Dios mismo quien la formalizó. Bien, y no solamente eso, si usted lee en Génesis 2:18, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Lo ve conmigo ahí? Por tanto, decir que el celibato hace más santo o es imprescindible para que alguien sea salvo es contrario a lo que la Escritura enseña. Hay personas a las que Dios le ha dado el don de continencia y que deciden por ellos mismos quedarse solteros, pero son escogidos, son algunos, son solo un poco, ¿cierto? Pero eso no los hace más santos, no es por eso que son más santos, o no es eso lo que los hace salvos. Bien, es importante que entendamos eso. Los falsos maestros ordenan a las personas abstenerse de ciertos alimentos, como también ocurrió en la iglesia de Colosas. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 23, o como también lo vemos en otros pasajes de Escritura, ¿verdad? Y lo que pasaba es que hacían de estas obras un prerequisito para la salvación. ¿Sabe? Cuando alguien te dice, tú para ser salvo tienes que dejar de comer, tienes que dejar de hacer esto, o tienes que practicar esto, algo externo, eso es una secta. Porque lo único que una persona tiene que hacer para ser salvo, ¿qué es? Es reconocer que es un pecador y recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador. No es por obras, es por gracia. ¿Entendió eso? Es por gracia. Ni el celibato, ni ninguna dieta salva ni santifica. Y finalmente vamos a ver la perversión de la apostasía, versos 3 al 5. La perversión de la apostasía. Dice el verso 3 en adelante, que Dios ha creado para que con acción de gracias participemos de ello los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es ¿qué cosa? Bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante ¿qué? La palabra de Dios y la oración. O sea, fíjense, lo que Pablo enseña aquí es la perversión de los falsos maestros y de las sectas. Contrario a lo que enseñan los falsos maestros, todo lo que Dios creó, ¿qué cosa es? Es bueno. Génesis 1:31. Bien. Los falsos maestros tienen la intención de prohibir y ordenar abstenerse a los creyentes. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, lo hizo para nuestro disfrute. Todo lo que existe, la comida que hay, es para nuestro disfrute. ¿Ok? Usted puede comer lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Nadie puede ser salvo por dejar de comer algo. Bien. Los pecadores pervierten las bendiciones de Dios. ¿Qué significa eso? Dios provió el sexo como un medio para el disfrute y que la raza humana se multiplicara. Es una bendición de Dios, es un don de Dios. Dios provió la comida para que la raza humana pudiera subsistir, pudiera existir. Ahora, lamentablemente, obviamente, lo que ocurre es que el hombre lo pervierte. Satanás usa a los hombres para pervertir ese don que Dios nos da. Y así Satanás promovió en la mente de los hombres la poligamia, ¿verdad? El tener varias mujeres. La fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo que Dios condena. Esas son perversiones de la bendición de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios había dado leyes dietéticas a la nación escogida, al pueblo de Israel. Eran leyes ceremoniales. Pero en Cristo, todas esas leyes quedaron abolidas. Y es por eso que Pablo dice en la carta a los Corintios, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué cosa? Compren y coman. Compren y coman. ¿Recuerdan cuando Pedro tuvo la visión que dice que bajó un manto con toda clase de animales? Y Pedro dijo, nunca he comido un animal inmundo. Y el Señor le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado.
Ahora, ¿cuál es el punto que les estoy tratando de hacer aquí, amado hermano? ¿Cuál es el punto aquí? Las perversiones de la palabra de Dios nos llevan a nosotros a ir en contra de lo que Dios dice que es verdad. ¿Verdad? Existen tres. Existe la libertad cristiana y están los dos extremos. De un lado está el liberalismo. ¿Qué significa? Yo recibí la salvación y ahora como soy salvo por gracia, yo puedo vivir como me dé la gana. Puedo vivir sin ninguna preocupación porque Dios nunca me va a condenar porque soy salvo. Pablo dice en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que te dicen que tú puedes vivir como te dé la gana, eso se llama antinomianismo, es en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. ¿Bien? Ese es el libertinaje, no es la libertad. El otro extremo es el legalismo, es el que te dice, para ser salvo tienes que hacer esto, esto y esto otro. Y te imponen restricciones externas. Tienes que dejar de comer, tienes que reunirte el día sábado. ¿Sabe? La gente no entiende. Los sabatistas, los adventistas del séptimo día son legalistas. Imponen el día sábado como una norma para ser salvo. Y prohíben a las personas comer carne de cerdo. Están bajo la ley, no conocen la gracia. Entiendan eso. El celibato obligatorio y la imposición de la abstenencia a ciertos alimentos, lo que Pablo nos dice aquí que son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque niegan la verdad revelada en el Evangelio de Cristo, que nos enseña que estas cosas nos fueron dadas por Dios para el disfrute y que Dios eliminó todas las restricciones de la ley ceremonial. Por tanto, amado hermano, usted y yo encontramos nuestra plena libertad en Cristo, porque Cristo nos hace libre del pecado y nos hace libre también de las falsas enseñanzas a través de su palabra. Te invito a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara y en ella tú nos enseñas la diferencia entre la verdad y el error, entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, entre las falsas enseñanzas y las doctrinas verdaderas, entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los demonios. Señor, ayúdanos a perseverar en la verdad, a amar la verdad, a entender que la verdad está en tu palabra y que podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas para que podamos vivirlas cada día, Señor. Padre, debemos estar atentos. Vivimos en un mundo, Señor, que va tras el engaño. Vivimos en un mundo en que se promueve la mentira, el error, la falsedad. Y nosotros estamos expuestos, Señor, a través de todos los medios masivos, a través de nuestra relación con las personas del mundo, a través de incluso los centros educacionales enseñan falacias, mentiras, que contradicen tu palabra, que niegan la verdad y que son contrarias a lo que tú enseñas. Ayúdanos, Padre, a asirnos de la verdad de tu palabra y que ella, Señor, sea la que nos llene, la que nos transforme y la que nos moldee a la imagen de Cristo. Ayúdanos a amar la verdad por encima de cualquier cosa, porque solamente tú eres la verdad. Y damos gracias que de ti procede toda la verdad. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.